La reacción del presidente Forrest Burham apenas evidenció el alto grado de intransigencia y de frustración delante de las consecuencias causadas por la propia indisposición de su gobierno en aceptar los fines del Acuerdo de Ginebra de 1966. Un acuerdo derivado de la contención venezolana sobre la nulidad del laudo arbitral de París de 1899. Un laudo que pretendía legalizar el proceso de usurpación territorial emprendida por los británicos sobre territorios tradicionalmente venezolanos. Con la firma del Acuerdo de Ginebra, un acuerdo del cual formó parte el Reino Unido, los representantes de la colonia de la Guayana Británica y el gobierno de Venezuela, las partes ajustaron la necesidad de alcanzar una medida de negociación y de solución práctica, satisfactoria y pacífica sobre esta controversia. Para ello, el Acuerdo de Ginebra ordenaba y ordena el establecimiento de una comisión mixta que tendría cierto plazo perentorio, y en esta comisión se pudiesen discutir estos aspectos prácticos de la negociación dentro de este litigio. Sin embargo, los representantes guyaneses aprovecharon esta etapa de diálogo y de negociación para desvirtuar los fines del acuerdo, para aliarlo, para sabotearlo, ocasionando, por tanto, el descontento de los representantes venezolanos en la comisión. De hecho, el Estado venezolano estaba dispuesto a establecer una subcomisión, como en efecto lo hizo, procurando asistir al gobierno guyanés por medio de medidas de compensación económica, de asistencia, de cooperación técnica. Los guyaneses querían recibir esa cooperación y esa asistencia económica, pero querían separar esta situación del legítimo proceso de reclamación territorial. Además de esta situación, los representantes guyaneses, liderados por Forrest Burham, estaban muy interesados en desarrollar, en distribuir concesiones administrativas para la extracción de recursos estratégicos sobre los territorios de la Guayana Esequiba. Estas concesiones administrativas no solamente afectaban la reclamación venezolana, sino también comprometían el espacio vital de los aborígenes, de los grupos indígenas que tradicionalmente ocuparon los territorios de la Guayana Esequiba, a los cuales el Estado venezolano le manifestó plena protección por medio de un conjunto de comunicados. Es necesario recordar que ya desde el año de 1956 los británicos habían distribuido concesiones administrativas offshore para la extracción de petróleo, y estas concesiones para el año de 1965 eran de cierto modo mantenidas, al menos en el papel, por los representantes guyaneses que pretendían reactivarlas. En todo momento, el Estado venezolano se mostró en contra de la distribución unilateral de concesiones sobre espacios que permanecían bajo un proceso de negociaciones y de litigio territorial. Cuando nosotros entendemos que las reuniones de la comisión mixta no llegaron a un resultado satisfactorio y que el gobierno guyanés estaba dedicado a distribuir y a mantener la distribución de concesiones administrativas, entendemos los motivos que fundamentaron la emisión del decreto 1152 del presidente Raúl Leoni. Un decreto que reservaba al Estado venezolano los derechos de jurisdicción, de soberanía y de exclusividad económica sobre las 3 millas náuticas adyacentes a la costa de la Guayana Esequiba. Pero además de ello, garantizaba al Estado venezolano su derecho sobre las próximas 9 millas náuticas a partir de esas 3 millas náuticas, totalizando un espacio de 12 millas náuticas que el Estado venezolano asociaba al territorio de la Guayana Esequiba, que ya reclamaba y que si formaban parte de las adyacencias del territorio de la Guayana Esequiba, formaban parte integral e indivisible del Estado venezolano. Esta situación irritó al gobierno de Forrest Burham, quien catalogó el decreto Leoni como un acto de piratería contra el derecho internacional, inclusive al punto de acusar y de catalogar al Estado venezolano como un país imperialista que iba en contra de la doctrina del libertador Simón Bolívar, intentando polemizar
internacionalizar la controversia al punto de posteriormente amenazar al Estado venezolano con solicitar armas del gobierno cubano si no aceptaba a negociar en los términos exigidos por Forges Burhan. La respuesta del Estado venezolano fue diplomáticamente impecable, se mantuvo dentro de los procedimientos adecuados del derecho internacional y hoy, en los días actuales, observamos cómo la cuestión petrolera sigue siendo parte, o pasó a ser una parte fundamental, al menos mediáticamente, dentro de esta antigua controversia territorial. Como reflexiones finales de este tema, podemos observar que el decreto Leoni, el decreto 1152, le permitió a los venezolanos asimilar que la Guayana Esequiba era más que una superficie territorial de 159.500 kilómetros cuadrados, que la Guayana Esequiba representaba un espacio geográfico, un espacio de importancia geopolítica que abarcaba prolongaciones o espacios fluviales, espacios insulares y espacios marítimos atlánticos, de ese Atlántico tropical próximo a la cuenca del Caribe, de elevada importancia.